Beijing fue una conferencia muy difícil. Significa un gran impulso para los derechos de las mujeres en todo el mundo. La palabra que más lo define es emocionante y retador. This is truly a historic occasion. Some 40,000 women have assembled here to demand their rights. La Declaración de Beijing significa un lanzamiento a nivel mundial de los derechos de las mujeres. Plantea un elemento fundamental y es que los derechos de las mujeres tienen que ser tenidos en cuenta en todas las políticas públicas, cuando hablamos de empleo, de educación, cuando hablamos de sanidad, cuando hablamos de todos los ámbitos de la sociedad. Recuerdo muy bien la conferencia de Beijing porque para mí fue realmente una gran responsabilidad, un gran honor. En primer lugar, hay que decirlo. Coincidió en el semestre en que España tenía la presidencia de la Unión Europea. Siempre el país que tiene la presidencia es el que hace de portavoz de toda la Unión Europea en las grandes conferencias de Naciones Unidas. En ese momento la Unión Europea estaba compuesta por 15 países, pero había 15 países que tenían puntos de vista muy diferentes. Entonces esto evidentemente era un gran honor, pero también una gran responsabilidad y un enorme trabajo. Yo creo que lo interesante de Pekín fue que fueron capaces 189 países de dibujar todas las áreas de discriminación, todas las áreas en las que las mujeres no éramos iguales. Las voces del feminismo en España se fueron trasladadas a la conferencia de Beijing, que fue el diálogo que se dio entre esta institución tan clave, el Instituto de las Mujeres, y precisamente las representantes de la sociedad civil. El tema que se trató en Beijing era sobre todo ver en qué sentidos, en qué aspectos las mujeres estábamos discriminadas. Entonces, como es un tema muy amplio, se dividió en 12 áreas: pobreza, educación, violencia. Estas 12 esferas que se proponían y el plan de acción posterior tenía una mirada muy integral, muy de todas las desigualdades que las mujeres enfrentábamos y todas las violencias. Para mí, una muy urgente es la violencia contra las mujeres y las niñas. Entender además que el patriarcado se va rearmando permanentemente, no enfrentamos las mismas violencias las mujeres jóvenes de ahora que las mujeres de hace 30 años, pero la lógica patriarcal sigue siendo la misma. Todos estos conflictos se fueron más o menos resolviendo o se llega a mayorías y entonces llega un momento en que hay un acuerdo. La aprobación de la plataforma de acción de Beijing ha supuesto que a partir de ese momento las mujeres de muchos lugares del mundo, de todo el mundo, hayan podido avanzar en derechos para combatir la pobreza, para conseguir mejores condiciones de vida, para luchar contra la violencia de género. En muchos países como los europeos, pero también en muchos países pobres. En cuanto volvieron, hicimos mucho debate sobre lo que había pasado en Beijing, en Huairou concretamente, ¿no? Por ejemplo, Purika Suapiek, yo me acuerdo que la primera frase que dijo en un acto, en una charla que hicimos para que informara, dijo: hay que organizarse internacionalmente porque si no, no te enteras. Beijing nos hizo más fuertes. Beijing consiguió que tuviéramos conciencia de que ya no éramos una mujer, un grupo de mujeres luchando contra el mundo por nuestros derechos, sino que éramos las mujeres del mundo luchando por aquello que era legítimo, era nuestro, porque eran nuestros derechos humanos. It is time for us to say here in Beijing, and for the world to hear, that it is no longer acceptable to discuss women's rights as separate from human rights. Al principio no veíamos muy bien para qué iba a servir en nuestros países la plataforma que se había adoptado, porque muchas de las cosas no es que se hubieran alcanzado, la igualdad no se había alcanzado entonces como no se ha alcanzado ahora, pero eran procesos que estaban en camino. En España yo creo que lo que ocurrió fue que Beijing fue un espaldarazo, por así decir, a las políticas que ya se estaban asumiendo de igualdad.
y permitió avanzar en el proceso de desarrollo. Iniciamos la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género. Comienza la votación. Con los nuevos cambios sociales y políticos se consiguieron pues, cambios trascendentales y desde luego la sociedad española se caracteriza ahora por tener esa cultura de igualdad muy asentada desde el año 2004 con la ley de violencia contra las mujeres, año 2007 con la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres y otras muchas consensos que ha habido sobre todo en los años 2000. 325 en contra, ninguno, abstenciones ninguna. Queda pues aprobado el proyecto de ley. Bueno, el Instituto de las Mujeres es una institución que tiene 42 años y que es la institución que siempre ha permanecido impulsando políticas de igualdad, con más o menos impulso político dependiendo de los gobiernos, pero siempre han estado ahí las políticas de igualdad. Más de 40 años de experiencia es lo que nos da el aval de saber que los logros en materia de igualdad siempre tienen que ser sólidos, siempre tienen que ser de la mano con el movimiento feminista y también basadas siempre en la ciencia, en los datos, en el conocimiento. El machismo, el patriarcado como sistema que necesita tener a las mujeres ahí sujetas y tal, se reinventa. Nuestra capacidad, no solamente individual, sino organizada, ¿no? De estar en una organización feminista, por ejemplo, y seguir defendiendo. Esto no nos lo van a quitar. ¿Que aparentan tener mucho más poder que el nuestro? Por supuesto que sí. ¿Y que a corto plazo tiene más poder que el nuestro? Sí. Tenemos una amenaza que está en la extrema derecha, cuyo mensaje es acabar con el feminismo. Nos sienten como una amenaza a las feministas. Lo somos para sus intereses, sin duda, pero nosotras tenemos que seguir avanzando y creo que vamos a seguir avanzando y vamos a conseguirlo. Creo que la ultraderecha está poco a poco intentando desmontar conquistas que hemos tardado muchos años como país y como sociedad en hacer. Creo que el mundo ha cambiado mucho en los últimos 30 años, creo que por eso es necesario actualizar, que las maneras en las que nos comunicamos, que las maneras en las que nos informamos no son las mismas que cuando se aprobó la Declaración de Beijing, que aunque la filosofía sigue siendo la misma, creo que el auge de la ultraderecha y los discursos de odio están atacando a quizá esa parte que no está tan actualizada de esa declaración y quizá a esa parte más actual y más, pues eso, de 2025. La falta de regulación en la esfera digital nos está dejando un sistema patriarcal perfectamente orquestado para que la ultraderecha cale, para que todo el mensaje de la ultraderecha llegue a quien tiene que llegar. Hay señales de retroceso, pero también hay datos contundentes. ONU Mujeres ha señalado en recientes informes que 1 de cada 4 países en 2024 han reportado retrocesos. Por ejemplo, disminución de los recursos, de los presupuestos de igualdad, debilitamiento de las instituciones, menor voluntad política para incluso cumplir compromisos que están firmados. Yo creo que es importante reconocerlo por parte del movimiento feminista y también por los países que apuntan. Siempre cuando hay una ola de movilización feminista o hay una ola de conquistas de derechos, y en España definitivamente los últimos 10 años han sido así, siempre la reacción patriarcal se ha organizado en torno a esos avances de derechos. Se organizaron contra la ley integral contra la violencia de género, se organizaron contra la ley de las cuotas y ahora se han organizado también contra todos los avances en materia de libertad sexual. Es que antes de morir Franco estaban prohibidos los anticonceptivos, yo tenía 26 años, es decir, en ese momento éramos millones de mujeres y de hecho estaba bajando la natalidad y se consumían muchísimos anticonceptivos. El anticonceptivo típico de entonces era la píldora y Schering, que era la fábrica que producía píldoras, estaba a todo trabajar, pero era ilegal. Fíjate, antes de la aprobación de la Constitución, gracias a 2 diputadas, Carlota Bustelo, que luego fue directora del Instituto de la Mujer, y María Dolors Calvet, ellas plantearon que había que legalizar los anticonceptivos. Y dijeron, pero eso después, cuando ya está aprobada la Constitución, a finales del 78, que vuelva a haber elecciones, y ya dijeron no, porque cada día millones de mujeres tenemos la angustia de no poder controlar nuestra fecundidad, ¿no? Es fundamental que trabajemos en una educación sexual integral, con unos estándares comunes y que todos los niños y niñas del mundo tengan una educación sexual libre y una educación sexual que les dé herramientas para vivir en un mundo en igualdad.
al final todo está siempre muy centrado también en la heteronormatividad. Creo que es súper importante abrir el horizonte, ¿no? y trabajar con todas las realidades, no solo con la realidad biológica que nos encontramos. Yo puedo haber recibido educación sexual, pero la educación sexual fue ponerle un condón a un plátano. Quiero decir, esto no es educación sexual. Creo que hace falta muchísima educación en las aulas y muchísimo trabajo con las mujeres, pero sobre todo con los hombres. En la mayor parte del mundo todavía no es legal abortar. Todavía sigue siendo un delito. Controlar nuestra sexualidad, controlar nuestro cuerpo es el mandato favorito del patriarcado. Y poner sobre la mesa que los derechos sexuales y reproductivos también son derechos humanos es una herramienta muy útil para poder implementarlos. Es fundamental que pongamos en el centro del debate la explotación sexual y reproductiva y las nuevas formas de explotación sexual y reproductiva que se están dando ahora mismo. Una de los mensajes o de las narrativas que nos está dejando los movimientos antiderechos es que cuestionan permanentemente nuestros derechos sexuales y reproductivos, y eso hay que ponerlo en el centro del debate para que trabajemos, por ejemplo, con derechos que creíamos conquistados, como es el aborto, y que están permanentemente en el debate público. Hemos avanzado, pero esto no significa que podamos estar satisfechas y decir, bueno, ya la igualdad no la hemos alcanzado. No podemos estar satisfechas, no podemos estar satisfechas en un momento en el que la violencia sexual y reproductiva sigue siendo una realidad, en un momento en el que la violencia de género sigue estando presente, ¿no? En el día a día, en las conversaciones, que no hay semana que no nos levantemos con una noticia de violencia de género, en un momento en que las mujeres no tenemos el mismo acceso a puestos de trabajo que quizá tienen los hombres, en un momento en el que la presión estética afecta directamente a las mujeres. Creo que no podemos estar satisfechas. Ahora bien, creo que es importante reconocer el trabajo que se ha hecho y sobre todo que es importante garantizar que los derechos de las mujeres son para todas las mujeres independientemente de dónde han nacido, ¿no? Porque muchas veces es muy fácil hablar de, bueno, sí, claro, pero ahora ya esto ya no pasa. ¿Esto ya no pasa dónde? Porque hay sitios donde sí pasa, porque no es lo mismo que seas una mujer joven que seas una mujer con discapacidad, que seas una mujer racializada, que seas una mujer con bajos niveles socioeconómicos, que seas una mujer migrante. Hemos sido siempre plurales y yo desde luego el movimiento feminista que he conocido siempre he tenido discusiones y diferencias y tal, pero yo creo que en los grandes momentos nos hemos puesto de acuerdo. A mí me es inevitable hablar, ¿no?, para marcar hitos. Siempre ha habido una movilización feminista, porque sí, somos todas, queremos derechos para todas, no queremos para una élite, no queremos que en España solo o algunas de las que militamos o no sé qué, no, queremos que todas las personas del mundo tengan igualdad de derechos. Los derechos o son universales o son privilegios. A nivel internacional estamos en un momento en el que no hay consensos. Y eso es un problema para los derechos de las mujeres, porque están permanentemente en debate, permanentemente cuestionados, y ahora mismo lo que nos hace falta, yo creo, es una alianza internacional de mujeres. Esas 12 esferas que trajo Beijing es una mirada muy integral de cómo tenemos que trabajar, pero veo muy improbable que vuelva a haber un consenso internacional como aquel. Es mejor, de momento, como decíamos antes, retener lo conseguido, resistir, parece mentira, pero tenemos que estar resistiendo. Por eso que decíamos antes, la igualdad no es un lugar físico y una quinta conferencia hoy tiene que esperar. No podría ser. Tenemos amenazas, pero creo que si las mujeres peleamos juntas, seguimos luchando por nuestros derechos, conseguiremos un futuro mejor. La sociedad está todavía pensada para los hombres y con las mujeres como auxiliares. Y eso es lo que hoy tenemos que enfrentar y ver cómo lo podemos cambiar. Yo he vivido la ley de solo sí es sí, las manifestaciones de la manada, una movilización brutal por la abolición de la prostitución, muchas compañeras trabajando juntas en espacios que han sido muy bonitos. Y eso te da mucha fuerza para seguir y mucha fuerza para entender que las cosas sí se pueden cambiar. Si algunas estamos aquí es porque otras lo pelearon mucho antes. Y creo que eso es de agradecer, no solo para las mujeres que estamos en la política, sino para las mujeres que estamos en cualquier espacio, en las universidades, en los puestos de trabajo, en libertad
estar así en el mundo es gracias a los esfuerzos de otras que nos precedieron. Así que siempre agradecidas y comprometidas, ¿no?, para mejorar ese camino, ¿no?, para agrandar ese camino para todas las que vienen detrás.